¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de la serie Ciencias del Espacio, pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal. Les saludamos desde las instalaciones de televisión universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México. El día de hoy tocaremos un tema que nos produce un enorme interés, ya que en programas anteriores hemos hablado de una nueva especie de hombre, el hombre que habitará otros cuerpos celestes, el Homo cósmicus. Pero hoy le pediremos al doctor Iglesias que nos hable del origen y la evolución de la especie humana. ¿Qué es lo que se conoce de esta larga historia del hombre que hoy ha cruzado la atmósfera y planea ya su futuro fuera de la Tierra? Doctor, como siempre, es un gusto saludarle. El gusto es para mí. Doctor, usted nos ha hablado en programas anteriores del cambio que sufre el ser humano a su regreso de un viaje espacial. Regresa transformado. Esto nos da pie a mirar hacia atrás y hacer un recuento, un repaso de la evolución que ha tenido el hombre. Si el hombre regresa cambiado, esto quiere decir que el Homo cósmicus cambiará, será un hombre diferente. Pero ¿cómo inicia y hacia dónde va el que hoy conocemos como Homo sapiens terrestre? Se dice, y con mucha razón, hay que mirar hacia atrás, hay que volver al pasado, conocerlo, para entender el presente y para prever o para vislumbrar el futuro. En la evolución humana se cumple esta sentencia. Y estamos ante la inminente tercera gran migración de la humanidad, pero ahora hacia el espacio exterior. Y es cuando nos preguntamos cuándo en la evolución de la raza humana se produjeron tantos cambios como los que observamos al regreso de los astronautas en el proceso evolutivo de la raza humana. Eso me llevó algunos años a estudiar el origen y evolución del hombre, y pues nos encontramos ahí sorpresas sensacionales, entre otras que muy probablemente procedemos de un tronco común, los simios y los seres humanos. Pero sin querer identificar exactamente dónde está ese tronco común, sí podemos ya contar con la certeza de que procedemos directamente de un ser primitivo que vivió hace alrededor de 4 millones de años, al que se le llama Australopithecus afarensis, por haberse encontrado justamente en el desierto de Afar. Le siguió otro ser también, muy primitivo todavía, que vivió entre 2,5 y 3 millones de años, Australopithecus africanus. Le sigue en esa evolución en que se van marcando cambios que merecen los nombres propios de cada uno de estos eslabones, el Homo habilis. Ahí ya se localiza el eslabón primero del género humano, Homo habilis. Luego diremos por qué habilis y por qué los demás nombres. Vivió alrededor de 2 millones de años. Le sigue Homo erectus, el famoso Pithecanthropus erectus que conocemos de hace mucho tiempo y que tuvo un largo proceso evolutivo y que vivió cerca de 1 millón de años y que se expandió por el mundo entero, excepto Australia y América. Luego viene Homo sapiens arcaico, de hace unos 300,000 años. Le sigue Homo sapiens neanderthalensis, el hombre de Neandertal. Y el antecesor directo nuestro es el hombre de Cro-Magnon, la raza de Cro-Magnon, de entre 35,000 a 15,000 años. Y finalmente las 4 principales razas humanas y el Homo sapiens sapiens actual,
y al que, como usted ha mencionado, le seguirá el Homo sapiens cósmico. Doctor, es muy interesante ver la manera en que usted nos explica los pasos que ha tenido la evolución del hombre de acuerdo a la edad de los restos que se han encontrado. Porque muchas veces hemos leído o nos han informado a través de diferentes medios o formas de aprendizaje la evolución que ha tenido el hombre, pero de acuerdo a la fecha de los descubrimientos, no al tiempo en el que estos hombres vivieron sobre la Tierra. Usted nos comenta que primero fue el caso del Australopithecus afarensis. Así es. ¿Qué nos puede decir sobre los hallazgos de este hombre, de este primer ancestro del hombre hasta hoy? Curiosamente, el más antiguo es el que se descubrió más recientemente, y tiene usted razón cuando dice que en los textos nos hablan de cuando se fueron descubriendo las fechas, y no, yo creo que lo correcto es agruparlos así. Este es el último que se ha descubierto, pero es el primer antecesor directo del ser humano. El más antiguo. Australopithecus afarensis. Se descubrió por una delegación encabezada por un paleoantropólogo norteamericano, Donald Johanson, en el desierto de Afar, en Etiopía. Hadar se llama el paraje. Allá por 1974. Australopithecus afarensis, por eso se llama así. Dice que data de 4 millones de 4 millones de años aproximadamente. Aunque este en particular, el esqueleto primero que se encontró por Johanson, data exactamente de hace 3.700.000 años. 3.700.000 años. Pero hay otros hallazgos que nos dicen que vivió un poco después y también un poco antes. ¿Cómo era? Era un ser pequeñito, de apenas la mujer de 1.10 metros de alto. El hombre, si así le podemos llamar, era mucho más alto que la mujer. Había un dimorfismo, como se llama, de género. El hombre, el macho, era mucho más alto que la hembrita. Y el hombre sí llegaba a tener 1.40 o hasta 1.50. Bien. No voy a hacer una descripción extensa de cada una de estas especies porque nos llevaría el programa, pero puedo describir nada más el tamaño de su cerebro y sus rasgos más sobresalientes. 400 a 400 centímetros cúbicos su capacidad craneana, un poquitito apenas mayor que el de un chimpancé o el de un gorila. Comparado con el del hombre actual, doctor. Pues era menos de la mitad. Menos de la mitad. Era la tercera parte casi. Bien. ¿Cómo era? Bueno, caminaba erguido. Los restos, y se han encontrado muchos en Etiopía, en Kenia, en otros lugares. Y caminaba erguido, decía, y tenía un cuerpo casi humano, pero un rostro simiesco. Esto quiere decir que su rostro, su cara, su cráneo, era más de un simio, más de un chimpancé o de un gorila. Doctor, nos comenta usted que en orden de aparición sobre la Tierra seguiría el Australopithecus africanus. Sí. ¿De qué época data? ¿Y cuáles son los hallazgos más sobresalientes? ¿Qué nos dicen? ¿Qué lectura nos dan esos hallazgos? En un minutito más le contesto esta pregunta porque se me pasó decir que uno de los descubrimientos más significativos, quizás el más importante desde el punto de vista de la paleoantropología en el siglo XX, se produjo en Tanzania,
en un lugar denominado Olduvai. Y fue el descubrimiento de pisadas petrificadas de seres primitivos, ¿verdad? De dos adultos que caminaron sobre un lodazal y que uno de pie más grande, el otro de pie más chico, que iba pisando en donde iba dejando las huellas, y un pequeñito como de 5 años que iba revoloteando en torno de ellos. Eso lo encontró la famosísima antropóloga Mary Leakey, de la famosa familia Leakey, Luis y Richard, su hijo, en un arroyo o en un cauce del río seco en Olduvai, en Tanzania. Está considerado el hallazgo de esas huellas que fue descubriendo la erosión, las corrientes de ese riachuelo. Se considera el descubrimiento más importante de antropología física del siglo XX. Bueno. ¿Y dónde lo ubicaríamos, doctor? ¿En el Australopithecus afarensis? Afarensis, sí, Okay. Porque data de hace aproximadamente 3,5 a 4 millones de años. Por eso quise dejar esta constancia porque, en fin, se me escapó, pero antes de dar pues es muy importante conocer este dato. Porque ahí está, es una prueba de cómo caminaban y cómo eran sus pies y todo aquello. Es un fósil importantísimo. Importantísimo. Doctor, ¿y el Australopithecus africanus? Africanos. Bueno, el primer resto fósil de este homínido se descubrió en 1924 en una zona donde se explota cantera para la construcción, en una explosión en un lugar llamado Town, cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica. Se descubrió un cráneo casi completo, solo con un poquitito del macizo, faltante del macizo facial. Se llevó ese cráneo al profesor de anatomía de la Universidad de Johannesburgo, Raymond Dart, lo estudió, lo comparó con los restos de simios y demás, y lo identificó como un ser primitivo, antecesor del hombre, y se dató de hace entre 2 y 2,5 millones de años. Tiene de característico también que caminaba erguido y que no había el dimorfismo de género, su estatura aproximada de 1,20 metros, pero lo que nos interesa más es seguramente conocer las dimensiones del cráneo, porque eso nos va dando la medida de su desarrollo intelectual. Medía ese cráneo, los demás ya adultos, porque ese cráneo fue de un niño de 6 años, pero proporcionalmente ya en los adultos se vio que era un poco mayor que el Australopithecus afarensis. Ahora es de 450 a 500 centímetros cúbicos. Había crecido. Todavía sigue siendo la tercera parte o algo menos del cerebro actual, pero iba en ese camino. Y no hay muchos restos, no hay restos de cultura lítica que se puede decir manejó instrumentos. Sin embargo, el doctor Dart, de acuerdo con algunos hallazgos, encontró que utilizaba algunos instrumentos de hueso, de dientes, quijadas y otro tipo de instrumentos de cuernos y demás. Pero no hay pruebas fehacientes, como veremos enseguida, de instrumentos de piedra que nos indiquen el uso específico para un trabajo concreto. Entonces está el Australopithecus afarensis, después viene el Australopithecus africanus y según nos comenta, enseguida aparece el Homo habilis. Bueno. ¿Cómo es el hallazgo del Homo habilis?
¿Qué hubo en torno a estos descubrimientos? ¿Ya nos dan alguna lectura de alguna cultura específica, de que tuvieran el uso de algunos instrumentos? Porque al decir Homo habilis ya Sí. tenía algunas habilidades, Sí. nos habla de habilidades. Efectivamente. Es el iniciador del género Homo, de la raza humana. Se situó hace 2 millones de años. Fue descubierto por la familia, porque era el esposo, don Luis, y la señora Mary, Luis y Mary Leakey, y sus hijos, Richard y el otro no recuerdo su nombre, pero Richard fue el que finalmente se convirtió en un paleoantropólogo tan famoso como sus padres. Él, el niño, descubrió un cráneo por ahí, y luego los padres se encargaron de descubrir el resto, de pies, de tibias, de otras, algunos dientes dispersos y demás. Bueno, con el hallazgo de otras piezas, en la barranca de Olduvai, en Kenia, en 1960, se clasifica ya este nuevo eslabón de la cadena evolutiva de la humanidad como Homo habilis. ¿Por qué? Porque junto a sus restos se encontraron instrumentos de piedra perfectamente diferenciados, más de 20 variedades de piedras labradas, hachas, puntas de flecha, una serie de instrumentos para trabajos específicos. Entonces, es tan variada y tan rica los objetos y sus diversos usos, que se le ha llamado como cultura olduvaicense los instrumentos que se encontraron en la barranca de Olduvai en 1960. ¿Todos en África, doctor? La cuna de la humanidad es África Oriental. Todos en África, pero África Oriental. Oriental, de aquel lado. Sí, de aquel lado. Entonces, se vieron que su cerebro era mayor, de 700 a 800 centímetros cúbicos. Su estatura seguía siendo la misma, 1.20 metros en promedio. Pero ya digamos, los restos que se encontraron eran de un ser ya con una configuración anatómica más humanizada, digamos. Sus pies, sus manos, el cráneo mismo y el rostro, ya mucho más humanos que que sus predecesores. Por eso los primeros caen en la clasificación todavía de homínidos, a secas. Y este ya es Homo. Y este ya es Homo. Aunque los Homo que siguen también son homínidos, pero ya como una denominación específica de Homo, hombre. El Homo erectus, doctor, o Pithecanthropus erectus, que conocemos hoy en día por los descubrimientos, ¿de qué tiempo data? ¿Cómo es que este hombre ya se le considera como un hombre que camina como ahora? Aunque hemos visto, según nos ha contado, que bueno, el hombre durante su evolución fue creciendo su cerebro, se fue enderezando, pero Pithecanthropus erectus u Homo erectus, ¿qué es lo más notable de este hallazgo? Estos restos fueron descubiertos por un médico holandés cuyo nombre y apellido son franceses, pero es Jean o Eugenio Dubois. Un médico que se enganchó en el ejército holandés con la creencia fija de que él iba a encontrar en esas regiones de la Tierra los antepasados del hombre. Y lo encontró en la isla de Java, en las márgenes de un pequeño río, el río Solo, en un paraje llamado Trinil de la isla de Java. Lo descubrió en 1991 y en 1992 un cráneo y un fémur y un cráneo y un diente en el primero. Con esas piezas
él ya formuló toda una teoría y le llamó Pithecanthropus erectus, porque el fémur y lo demás le indicaba que caminaba erguido. Y lo de pite antros quiere decir, anthropus quiere decir mono, hombre. Y le llamó Pithecanthropus erectus. Pero ese nombre ya no existe, ya se lo quitaron. Porque aunque el doctor Dubois sostuvo durante toda su vida que era una mezcla una transición entre el mono y el hombre, después los antropólogos con mejores recursos determinaron que ya era un ser humano mucho más evolucionado de lo que Dubois había supuesto. Ya tenía un cráneo o un cerebro de un tamaño, de un volumen de 1125 a 1200, de 900 a 1000 centímetros cúbicos. Ahora, su estatura era mayor, unos 60 y tantos, unos 70, ya tenía un promedio de estatura que puede considerar moderno, ¿no? Y su configuración general era la de un ser humano, un tanto primitivo todavía en su rostro y en su configuración craneana, cráneo un poco alargado. Pero su cuerpo, sus manos, sus pies, todo era de un ser humano actual. Doctor, encontramos después al Homo sapiens, según usted nos dice. El Homo sapiens, pero el Homo sapiens arcaico. ¿Cómo podemos saber que era sapiens? ¿Qué nos dicen estos descubrimientos? ¿Cómo conocemos su cultura? ¿De qué nos hablan los hallazgos del Homo sapiens? Hay una etapa muy prolongada en la historia en que los restos fósiles se escasean mucho, y es de hace 500.000 de años hasta la actualidad. Pero los investigadores se quedaron con muchas pruebas de Homo erectus, y incluso últimamente han agregado una variedad más entre Homo habilis y Homo erectus, al que le llaman Homo ergaster, que es una especie de Homo erectus primitivo. Pero no hay un acuerdo universal, y la tendencia es de pensar que este Homo ergaster en realidad se trata de Homo erectus primitivo, y que se prolongó su existencia por más de 1.000.000 de años, hasta llegar a hace 500.000 años, 500.000, en que empezaron a aparecer otro tipo de restos muy escasos, por cierto. Ese periodo entre los 500.000, 300.000 a los 100.000 años son escasos en restos de antepasados del hombre. Sin embargo, se han encontrado en diferentes partes en Europa. Por ejemplo, en Alemania, el que le llaman el hombre de Steinheim, en Alemania, el de Swanscombe, en Inglaterra, y otros más en Grecia y en otros lugares. Bien. Son muy escasos sus restos, sin embargo se han encontrado pruebas de que se trataba de un homínido mucho más evolucionado ya, con una cultura lítica mucho más elaborada también, los instrumentos finos, con estrategias de cacería mucho más avanzadas, con una organización social un tanto ya establecida, y con un antecedente más, de que se estima que Homo sapiens arcaico, que vivió de hace 300.000 a 100.000 años, es el que inicia una de las expresiones más bellas del arte, que es la música y la danza. Allí están unos cuantos restos, muy escasos y todo, pero suficientes para que los expertos en esta materia nos digan que Homo sapiens, ya le llaman así, arcaico,
tuvo una organización incluso de tipo religioso ya bien establecida, ritos y lugares, ¿no?, a donde realizaban estas prácticas, y nos hablan de que esa configuración del cráneo y de la cara que varió un tanto, porque ciertamente se hizo el cráneo más redondeado, más voluminoso, ahora va de 1125 a 2250 centímetros cúbicos, pero tiene arcos superciliares muy notables, y sobre todo como que creció el maxilar superior, digámoslo, que se volvió un poco más trompudo, ¿no?, diríamos en términos coloquiales, y los dientes incisivos mucho mayores, aunque todo lo demás enteramente igual al hombre actual. Y algunos con mucha imaginación dicen que lo que ocurría es que en la industria que ellos practicaban utilizaban mucho la aprehensión con los dientes, y que eso fue haciendo que se desarrollaran y que creciera esta parte y que se afianzaran músculos muy poderosos en la porción posterior del cuello. Pues esto de la evolución del hombre, doctor, es algo que sería imposible de agotar aquí en este programa. Como podemos darnos cuenta, este tema es imposible de agotar en un solo programa. Quisiera, si me permite, nada más antes de cerrar el programa, decir algo sobre Homo erectus, porque fue el que inició la primera gran migración de la humanidad, porque desde África Oriental pasó al resto de África, a Europa, a Asia y a algunas islas del Pacífico. No llegó a Australia ni a América, pero fue el que inició la expansión, ahora sí que, de la especie humana a otros continentes. El Homo sapiens. El Homo erectus. El Homo erectus. Pues tendremos tiempo en nuestra próxima emisión, doctor, ya que seguiremos hablando del origen y la evolución de la especie humana. El doctor Iglesias compartirá con nosotros sus conocimientos sobre el Homo sapiens neanderthalensis, el Homo sapiens sapiens, el Homo sapiens moderno y el Homo cosmicus, desde luego. Veremos también cómo influyó el medio ambiente en estos cambios que dieron pie a la evolución. Lo esperamos aquí en Ciencias del Espacio. Doctor, gracias por compartir con nosotros su extraordinario trabajo de investigación, y en nuestra próxima emisión pues seguiremos hablando de este apasionante tema de la evolución del hombre. Encantado de estar gracias, con ustedes, doctor, de nuevo. Y gracias a usted por su atención. Hasta la próxima.